Bien, chicos, continuamos entonces con la parte práctica. ¿Me escuchan bien ahí, verdad? Sí, Perfecto. profe. Bien, bien. Vamos entonces con la parte práctica, el trabajo práctico número uno, ¿sí? Vamos a hacer un salteadito de algunos ejercicios que son fundamentales, digamos, para poder desarrollar todos los demás. No vamos a poder resolver todo porque los tiempos por ahí son medios ajustados, pero con los ejercicios que vamos a hacer van a tener la base para abordar todo el práctico. Igual recuerden siempre aprovechar los horarios de consulta para poder ir avanzando con esas cuestiones que por ahí los tienen sin dejarlos avanzar, ¿sí? Bien, vamos acá. No me cierra esto. Ahí está. Bien, disculpen. Vamos con el ejercicio número uno, ¿sí? Me dice, hallar las ecuaciones, fíjense que están todas las ecuaciones correspondientes a R2, ¿sí? Porque miren los puntitos que aparecen son puntos de R2, ¿sí? Ecuación vectorial paramétrica, cartesiana paramétrica, simétrica, general, explícita, segmentaria, vectorial, de las rectas que cumplen las siguientes condiciones y representar gráficamente. Entonces, vemos en el ítem A que nos indican que esta recta que estamos buscando pasa por dos puntos, por el punto A de coordenadas 3, 2 y por el punto B de coordenada 1, menos 1, ¿sí? En general, podríamos darnos una idea, como la que tenemos acá en un costadito graficada, que tengo dos puntos, no importa dónde estén ubicados, la recta va a pasar por esos dos puntos. Bien, con esa referencia, usted tiene que tener presente que en general, para poder armar cualquiera de estas ecuaciones, ¿sí? Algunas son más fáciles de armar que otras, dependiendo de la información que tengamos, pero en general, teniendo un punto de paso, en este caso tengo dos, el punto A o el punto B, cualquiera de los dos, un punto de paso y un vector dirección, podemos encontrar las ecuaciones que estamos buscando, ¿sí? Y el vector dirección es un vector que puede estar sobre la recta o puede ser un vector paralelo. Recuerden que una misma recta no tiene un único vector dirección, va a tener infinitos vectores de direcciones que incluso pueden tener el mismo sentido que está marcado acá o el sentido contrario, lo mismo, digamos, ¿no? Entonces no hay problema con eso. Por lo tanto, voy a poder encontrar diferentes formas de una ecuación eh, dependiendo de los datos que yo considere, ¿sí? Entonces no todas van a tener la misma estructura, pero si hemos hecho bien las consideraciones va a representar la misma recta. ¿Estamos? Entonces, en mi caso, en esa búsqueda de un punto de paso y un vector de dirección, yo consideré que tenía el punto A o el punto B como puntos de paso, ¿sí? Bueno, en particular, yo estoy tomando fíjense acá, ¿sí? Vamos a marcar, como punto de paso al punto A. Y como vector dirección, que no lo tengo determinado, lo voy a determinar para poder ocuparlo. Bueno, ¿cómo hago para determinar el vector de dirección? Bueno, puedo conformar el vector formado por el punto A y B, ¿sí? Entonces, formando el vector que pasa por eso, que contiene esos dos puntos, ¿sí? Con origen en A y extremo en B, determino el vector de dirección. Recuerden que para eso restábamos las componentes, ¿sí? Extremo menos origen. Lo voy a anotar acá para que lo tengan en cuenta, extremo menos origen. Entonces sería, este es el origen y este es el extremo. Entonces tendríamos 1 menos 3, ahí está, para la primera componente, y menos 1 menos 2 para la segunda componente, ¿sí? Resolviendo estas operaciones que me quedan acá, defino las componentes del vector dirección que tiene como componente u sub 1 a menos 2 y como componente u sub 2 a menos 3. Acabo de determinar entonces mi vector dirección. Ya tengo el punto de paso, ya tengo el vector dirección. Con esto tengo la información suficiente para poder determinar todas las ecuaciones. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, Bien. bien, bien, Joselo. Ahí seguimos. Eh, Bien, fíjense que acá en rojito yo les fui marcando las ecuaciones importantes, ¿sí? La ecuación vectorial paramétrica, porque van a ver que más adelante yo es como que voy abreviando todos estos pasos de resolución, ¿sí? Entonces por eso es muy importante que tengan bien en claro cuál es la estructura que tiene cada ecuación. Cuando hablamos de la ecuación vectorial paramétrica, la paramétrica va a depender de un parámetro, en este caso lambda. Y tiene esta estructura, es el vector OP igual al vector OP sub 1, ¿sí? Sumado al lambda por el vector dirección. Bueno,
Este vector OP sub 1 en realidad va a estar conformado por las coordenadas del punto de paso. Ven que yo puse A, pero en realidad este A estaría significando, digamos, al vector OP. ¿Estamos? Tengan cuidado con eso. Y acá tendríamos las coordenadas del vector dirección. Mi vector dirección tiene estas coordenadas, así que lo único que ya me queda hacer es reemplazar. Entonces, en el punto A que hemos elegido, recuerden, el punto A tenía como coordenada a los elementos 3, 2. Este va a ser mi X sub 0 y este va a ser mi Y sub 0. ¿Sí? Así que reemplazando me quedaría 3, 2 más lambda por las componentes del vector dirección que están acá. Listo. Con eso ya tendría yo definida la ecuación vectorial paramétrica. Es bien fácil cuando ustedes conocen la forma de la ecuación, como les decía recién. Acá se las puse yo en genérica, también la pueden ver desde acá. Vamos a marcar ahí en verde. Esta es como más detallada porque te muestra los elementos que tenés que reemplazar. Y esta es la genérica. ¿Ven? Bueno, de la misma forma, o utilizando esta misma, se puede ir hacia una nueva forma que es la ecuación cartesiana paramétrica. Se puede hacer de dos formas: trabajando analíticamente y acomodando la forma, o armando directamente la ecuación paramétrica, cartesiana paramétrica, a partir de su estructura. Fijémonos a ver la estructura, ¿cómo es? Siempre va x igual a la primera componente del punto de paso, ¿ven? X sub 0, más lambda 1, que es la primera componente del vector de dirección, perdón, mu sub 1, por lambda. El I, ¿cómo vamos a armar el I? Bueno, con todas las segundas componentes. Entonces sería I igual a la segunda componente del punto de paso más la segunda componente del vector de dirección por lambda. ¿Ven? Y de esa manera tenemos la estructura. O sea que si vos conoces el punto y el vector de dirección, podés armar directamente la ecuación. No necesitas hacer pasos intermedios. Yo te voy a mostrar los pasos intermedios en esta situación para que vos sepas de dónde sale. Entonces, ¿qué haces acá? Fíjate que esto es una operación entre vectores. Tenés un escalar multiplicado por un vector, que lo podés distribuir, ¿ves? Y luego sumar las componentes de estos vectores que son semejantes, ¿verdad? O sea, son vectores de R2. Entonces podemos sumar 3 más la primera componente de este, que quedaría menos 2 lambda. Y te da la primera componente de acá, ¿ves? Luego voy con la segunda, 2 más, o en realidad sería menos 3 lambda. Entonces te queda 2 menos 3 lambda, que es la segunda componente del vector suma que está acá. De esa manera, vos tenés dos vectores por igualdación, o por igualdad, podemos decir. Vos vas a igualar a esta primera componente con esta primera de acá, y esta segunda componente con la segunda de acá, ¿ves? Entonces vas a decir que x es igual a 3 menos 2 lambda, e y es igual a 2 menos 3 lambda. Y ahí llegaste a la forma esta, ¿ves? Entonces lo hicimos a partir de reacomodar la ecuación anterior. Pero insisto, podría haberlo armado directamente. Lo hagamos acá para que lo veas, mira. Yo pondría x igual a la primera componente del punto de paso. ¿Tiene la primera componente? 3. Más la primera componente del vector dirección sería menos 2 lambda. Acá en vez de poner todo esto, podés poner directamente menos 2. Porque ya sabes que el choque de signo se define como negativo ahí, ¿no? Igual. Y en la segunda parte, ¿qué iría? Iría la segunda componente, que es 2, más la segunda componente del vector dirección, que es menos 3, por lambda. Listo, y mirá, ya tenés la ecuación. ¿Ves que es la misma? Entonces, si yo me sé la estructura, es mucho más fácil armar las ecuaciones de forma directa, que es lo que vamos a hacer más adelante, ¿sí? Por ahora, vamos a tratar de mostrar el análisis, porque son los primeros ejercicios que estamos haciendo, pero luego lo vamos a hacer directo. De la misma forma, la ecuación simétrica, mira acá, también tiene una estructura que es una igualdad, en donde se resta a la variable las componentes del punto de paso y se divide por las componentes del vector dirección. O sea que si vos conoces las componentes del punto de paso y el vector dirección, la podés armar de forma directa, ¿sí? Mira, acá estaría armado en forma directa, sería x menos la componente del punto de paso, que es 3, arriba y menos la componente, la segunda componente del punto de paso, que es 2, y todas, o sea, y ambos miembros de esta igualdad, divididos por las componentes del vector de dirección. Acuérdate que tu vector de dirección tenía menos 2 en la primera componente y menos 3 en la segunda componente, ¿ves? Y ahí lo armaste directo. Ahora, si vos no te acordás la fórmula y la querés reconstruir, despejas de acá la variable lambda, ¿ves? Entonces desde acá yo voy a despejar lambda, ahí está,
y voy a igualar. Entonces, igualando, los segundos miembros van a quedar también iguales y llegamos a la forma de la ecuación simétrica. ¿Ves? Es directo si es que vos recordás la estructura. Como te digo, es importante saberla porque más adelante vas a ver que vamos a armar desde la estructura en vez de hacer todos estos pasos intermedios. Bien, ahora sí, ya acá para ir a la ecuación general no me queda más que trabajar algebraicamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar cruzadito, porque esto es una proporción. Menos 3 va a multiplicar al numerador de este y menos 2 al numerador de acá, ¿verdad? Aplicamos propiedad distributiva, ¿sí? Asociamos y llevamos todo a un único miembro igualando a cero, ¿sí? Cuando iguales a cero, va a estar en presencia de la ecuación general, ¿ves? Entonces, menos 3, este lo traigo positivo para acá, este lo traigo restando, 9 menos 4 me va a dar 5. Esta estructura que está acá es la estructura de la ecuación general y me permite ver a los coeficientes A, B y C correspondientes a esa ecuación general. Desde la ecuación general se pueden encontrar dos ecuaciones más. Una, que sería la explícita, que es la que te muestra la pendiente y la ordenada al origen, y se encuentra simplemente despejando la variable y. Entonces, mira, dejo el 2y, paso estos dos miembros al segundo, estos dos términos al segundo miembro, y para que se vaya ese 2, lo que voy a hacer es dividir ambos miembros, todo, o sea, es dividir elemento de término a término, digamos, por 2. Dividiendo todo por 2, se simplifica y me queda y acá me va a quedar 3 medios x menos 5 medios. Fíjense que esta idea de operar en ambos miembros es una propiedad muy importante porque nos evita a veces errores de despejes. Así que tengan en cuenta ese procedimiento cuando vayan trabajando algebraicamente, ¿sí? Bueno, ¿qué he encontrado acá entonces? Hemos encontrado el valor de la pendiente y el valor de la ordenada al origen. Recordad que el valor de la pendiente, si esta es una gráfica así, el valor de la ordenada de origen es el punto donde la recta corta el eje Y. Si está en negativo, entonces evidentemente cortará por acá en el menos 5 medios. Luego lo que haces de ahí es moverte en función de lo que te indica la pendiente. Acordate que la pendiente es variación de Y sobre variación de X. Entonces, ¿cuánto me muevo en X? Me muevo 2 unidades. ¿Cuánto me muevo en Y? Me muevo 3 unidades. Bueno, hacia arriba en este caso, pues son positivas, no sé cuánto estará. Pero bueno, más o menos esta es la idea, ¿no? Y ahí vamos a tener nuestra recta, ¿sí? Esa es la forma en la que vamos a encontrar. Entonces, a partir del valor de B y a partir de la información que me brinda la pendiente, en este caso, variación de X y variación de Y, ¿sí? Tenés que tener en cuenta los signos. Si hay un menos, el menos lo toma o para arriba o para abajo, pero no para ambos casos. Y si B vale 0, entonces ya sabes que la gráfica va a pasar por el origen de coordenadas, ¿sí? Que es algo de lo que más o menos venía hablando el profe hace rato, también en relación a la ecuación general, ¿no? Cuando esto es 0, entonces estamos en presencia de una ecuación que pasa por el origen de coordenadas, de una recta que pasa por ahí. ¿Cómo encontramos la ecuación segmentaria? Acordate la estructura. Siempre las estructuras te tienen que servir de referencia. Por eso yo te las marqué en rojo, ¿ves? La ecuación segmentaria tiene esta forma. X sobre un valor A más, siempre en positivo, Y sobre un valor B e igualado a 1. Entonces voy a hacer todo lo necesario para poder transformar eso a mi ecuación, digamos, a la ecuación que está acá, a la forma en la que está expresada ahí. Yo voy a borrar esto para mostrarte qué es lo que hice. Entonces, lo que yo pensé acá es, si necesito que la variable x y y estén solita acá, me voy a llevar el término independiente al segundo miembro, ¿ves? Entonces este más 5 lo llevé al segundo miembro. Luego necesito que ese valga 1. ¿Cómo fabrico un 1 acá? Simplemente dividiendo por el mismo valor. Pero no puedo dividir a él solo. Entonces, para que la ecuación, que es como una balanza, acordate, ¿no? Una balancita. Si yo quiero que todo esté equilibrado, entonces si agrego un peso acá, también lo tengo que agregar al otro miembro, digamos. De esa manera voy a sostener el equilibrio. Entonces, si yo modifique algo acá, voy a hacer la misma modificación en el primer miembro. Voy a dividir todo por menos 5. De esa manera, fíjate que simplificando voy a conseguir el 1 que yo buscaba. Y ahora lo que voy a hacer es reacomodar los elementos para que me queden positivos acá y todo lo que está como número, digamos, quede en el denominador, ¿sí? Entonces voy a dejar solo las variables arriba y esto lo que voy a hacer es simplemente invertirlo. Entonces, mira, si yo lo invierto,
me quedaría menos por menos más, y al invertir va a quedar 5 tercios. Acá también voy a hacer lo mismo, voy a invertir, y entonces me va a quedar menos 5 medios en el denominador. Ahora, estos elementos que acabas de encontrar acá son la ordenada al origen, que es la misma que ya estaba acá. Vamos a poner aquí para que te acuerdes. Ordenada al origen. Y esta se llama abscisa al origen. Bueno, si la ordenada al origen es el punto donde la recta o el valor donde la recta corta al eje Y, la abscisa al origen va a ser el valor donde la recta corta al eje X. Entonces, pensando en función de esta información, acá en esta gráfica, acá tendríamos el valor de B y acá tendríamos el valor de A, ¿ves? Entonces, la ecuación segmentaria es muy cómoda para poder hacer representaciones gráficas, dado que si vos conocés los valores donde cortas al eje X y al eje Y, simplemente marcás los puntitos de eso y unís y ya tenés la recta. Entonces, las ecuaciones que te permiten graficar son la ecuación segmentaria, la ecuación explícita, ¿sí? Porque las otras, si vos observás, no es fácil o no te brindan información directa de cómo obtener la representación gráfica. Por ahí a lo mejor esta la podés hacer porque marca el punto de paso, marca el vector y luego lo que hace es trazar una paralela a ese vector por el punto de paso y ahí tendría la recta. Pero incluso así tampoco es tan cómoda de representar, ¿no? Esa la vamos a usar comúnmente cuando trabajemos en R3, pero en R2 conviene generalmente trabajar con la explícita o con la segmentaria. Por último, vamos a la última de las ecuaciones, que es la ecuación vectorial, que tiene esta estructura. La estructura es el vector P sub 1 multiplicado escalarmente por el vector normal, y todo eso igualado a 0. ¿De dónde, o sea, ya les mostró el profe, digamos, cómo demostró él cómo llegaba a esta fórmula? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es usarla. ¿Cómo la vamos a utilizar? Fíjate que acá yo te puse el genérico, como lo hicimos arriba también, de cómo hacer el reemplazo, porque muchas veces por ahí, desde esta estructura, no es fácil ver qué es lo que tengo que reemplazar. Entonces, siempre se reemplaza así: x menos el valor de la primera componente del punto de paso, ahí está, menos 3, y menos el valor de la segunda componente del punto de paso, que era 2. ¿Te acordás, no? Las coordenadas del punto de paso estaban acá arriba, ahí, A3, 2, ¿sí? Y luego tengo que multiplicar en forma escalar por el vector normal. Bueno, acá está el tema, digamos. ¿De dónde sale el vector normal? Bueno, acá te hice un recordatorio para que lo tengas presente. Si vos tenés la ecuación general, ¿sí? Desde la ecuación general, el vector dirección se puede armar con los coeficientes A, B, C, bueno, con A y B en forma particular. Sería igual a menos B en la primera componente y A en la segunda componente. Si querés armar el vector normal, simplemente tomás el vector A y B en ese orden, ¿ves? Entonces fíjate que de mi ecuación general, que tenía acá, A valía menos 3 y B valía 2. Entonces con eso armé el vector dirección, ¿sí? El vector normal, perdón. Voy a poner acá a B, para que lo tengas presente, ¿sí? Entonces tomé los coeficientes de la ecuación general A y B, los reemplacé y ya tengo el vector normal. Y con ese vector normal ya puedo reemplazar acá y ya tendría la estructura o la forma, digamos, de mi ecuación vectorial, ¿sí? Un detallecito, digamos, ¿qué pasa si yo resuelvo esto? Si vos resolves este producto escalar, vas a llegar a la ecuación general que tenías acá arriba, ¿sí? Ya te lo muestro, pero antes que eso quiero terminar de cerrar este pequeño resumen. ¿Te acuerdas entonces que dijimos que directamente mirando A y B estoy observando el vector normal? Si quisiera sacar de la ecuación general el vector dirección, lo que voy a hacer es tomar la segunda componente y cambiarla de signo y ponerla como primera componente del vector dirección, y tomar el primer coeficiente A y dejarlo tal cual está, pero como segunda componente de ese vector dirección, ¿sí? Entonces ya tenés vector dirección, vector normal. ¿Cómo armo la pendiente? Bueno, puedes despejar, dijimos, ¿te acordás? Pero también podrías directamente acordarte que la pendiente es equivalente a menos A sobre B. Después podés hacer el despeje si querés, el profe lo mostró en la parte teórica, eh, pero bueno, esto es como un recordatorio, como te decía recién, ¿sí? Ahora, si vos ya conocés el vector dirección, que es nuestro caso también, podría armar el vector normal teniendo en cuenta que esta segunda componente va a quedar tal cual estaba
y esta va a venir cambiada de signo. Y entonces armaba el vector dirección. Fíjate, en nuestro caso, el vector dirección tenía como componentes, acá arriba, -2, -3. ¿Sí? Vector dirección tenía como componente -2, -3. Entonces, bueno, armemos el vector normal, según lo que me dice acá. Tendría que tomar la segunda componente y cambiarla de signo. Me queda 3. Y tomar la primera componente y cambiarla perdón, primera componente como está, ¿sí? Sería la segunda componente del vector dirección conforma la primera componente del vector normal, dejando el valor como está. Y tomando el mu sub 1, cambiado de signo, acá, me va a dar la segunda componente de ese vector dirección. Es decir, que acá tendríamos 2. Listo. Y fíjate que me da lo mismo que está acá. Bueno, pero ¿qué pasa si vos te olvidaste o confundiste los signos y encontraste el vector normal 3 menos 2? O el vector normal multiplicado todo por 2, -6, 4. O el vector normal multiplicado por -3. Entonces tendría el vector normal 9 menos 6. Bueno, no importa cuál sea el que consideres, porque todos estos son vectores normales. Así como no hay un único vector dirección, tampoco hay un único vector normal. Si yo tengo una recta, este puede ser un vector normal, este puede ser un vector normal, este puede ser un vector normal, este podría ser un vector normal. Entonces tenemos infinitos vectores normales. Lo mismo que podría haber considerado este como vector dirección, pero también podría haber considerado a alguien, para no estar renegando con los menos, el vector dirección 2, 3. Lo único que hice es multiplicar todas sus componentes por un valor -1 en este caso. Entonces podríamos tener ese como vector dirección, podríamos tener el vector 4, 6 como vector dirección, o -4, -6. Va a haber infinitos vectores direcciones. ¿Me entienden hasta acá, chicos, cómo vamos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Matías, bien, gracias. Matías, toda la ecuación general, pero también podés sacar de información de las otras, porque fíjate que acá yo estuve trabajando con el vector dirección. O sea, el vector dirección lo tenías dentro de las ecuaciones cartesianas paramétricas, vectorial paramétrica, simétrica, fíjate. ¿Ves? Entonces, de cualquier lugar podés sacar. Por eso es importante este cuadrito que yo te marqué. Bueno, para cerrar este ejercicio, lo que vamos a hacer es terminar de resolver esto que te contaba recién, resolver el producto escalar. ¿Se acuerdan cómo se resolvía, no? Se multiplican las componentes homólogas y se suman luego esos productos. Entonces, sería x menos 3 por -3 más y menos 2 por 2. Yo lo pongo así como para que lo tengan más en claro, ¿no? Y todo esto va a ir igual a 0, ¿ves? Bueno, ahora resolvamos, me va a quedar -3x más 9 más 2y menos 4 igual a 0. Siguiendo con la resolución, me va a quedar -3x más 2y y acá me va a quedar más 5 igual a 0. Fíjate esta que encontré acá, como bien yo lo analizaba aquí, es la misma ecuación que está acá, ¿ven? La ecuación general, es la misma. Entonces no tiene sentido desarrollar, se quedan ahí indicando el producto escalar. ¿Estamos? No tiene sentido avanzar porque estaría como yéndote de ahí y accediendo a otra ecuación que ya tenés, así que no tiene sentido, digamos. ¿Sí? Bien, lo que me quedaría es la gráfica. Entonces, fácil, gráfico los dos puntos A y B. El punto A tenía coordenada 3, 2, el punto B tenía coordenada -1, 1, -1. Unimos con la recta y ya está. Controlemos, a ver. Controlamos, si vos te acordás la ecuación segmentaria, me indicaba los puntos en donde yo iba a cortar, en 5 tercios y en -5 medios. Fíjate acá. 5 tercios decía en el X, ¿no es cierto? Entonces yo divido en 3, tenés 1, 2, 3, 4, 5. Acá está el 5 tercios, ¿eh? Si divide en 2, acá tenés 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 5 mitades, 5 medios negativos. Entonces fíjate que coincide con lo que te indicaba la ecuación segmentaria. Cortamos en X en el 5 tercios y en Y en el -5 medios. ¿Ves? Entonces este sería el valor A, el B, perdón, y este el A. ¿Estamos?
y ahí tenés la recta. Entonces podés graficar con los puntos, podés graficar con los puntos de la ecuación segmentaria, podrías tomar el valor de pendiente y seguir el valor de ordenada al origen y seguir lo que te indica la pendiente, deberías poder armar lo mismo, digamos, hasta acá, ¿sí? Pero en este caso, como vos ya tenés el valor de los puntos de paso, simplemente unís los puntos de paso y ya tenés la gráfica. ¿Vamos? ¿Me siguen hasta acá? En Sí, el OK, profe. seguimos, chicos. Bien, traten de ir tomando captura de pantalla a medida que yo avanzo. Igual siempre me quedo un poquito al final, por ahí alguien no tuvo tiempo de tomar algo, le damos el lugar para que tomen la captura. ¿Sí? Muy bien, avanzamos un poquito más, vamos al próximo ejercicio. Me dice acá, tienen la misma ordenada al origen que la recta esta, y su vector normal es este, ¿no? Bueno, entonces, a ver, miren, si tengo la misma ordenada al origen, lo que voy a hacer es tratar de encontrar el valor de ordenada al origen. Entonces voy a despejar y fíjense que hice lo mismo que antes, pasé estos dos al otro miembro restando, luego lo que hice es dividir todo por -3, no se lo marqué, pero es lo que uno va haciendo mentalmente. Simplifican, liberan la i, y acá me queda menos con menos más, 2/3, menos con menos más, 6 dividido 3 me da 2. Acá ya puedo ver el valor de la pendiente y el valor de la ordenada al origen. ¿Ven? Identifico. Además, si vos conocés el valor de la ordenada al origen, que es el punto donde estás cortando con tu recta, ese punto es el punto de coordenada 2, ¿no? En y. Pero en x tiene coordenada 0. Entonces puedo armar el punto de paso que va a tener mi recta. Pues recordad que para poder armar la ecuación de la recta necesito dos elementos: punto de paso y vector dirección. O en todo caso, vector normal, ya vamos a ver. Entonces, tome el punto de paso que va a tener coordenadas 0, 2. Este es el punto entonces P sub 1. Listo. ¿Qué más tengo? Tengo el vector normal. ¿Te acuerdas que el vector normal tenía como coordenadas A, B de la ecuación general? Pero en el recuadro anterior, también yo, si conocía las coordenadas del vector normal, A y B, podría armar las coordenadas del vector dirección directamente, que serían menos BA. Entonces vengo acá y digo, como el vector dirección era menos BA, entonces simplemente voy a tomar el B y lo cambio de signo, vale -2, y el A lo dejo como está, que vale 1. Y de esa manera ya tengo mi vector dirección, ¿ves? Ya teniendo el vector dirección y el punto de paso, ya puedo armar todo. Fíjate que yo no voy a perder tiempo ahora, vamos a armar la ecuación en forma directa. Mirá, ya te di la estructura de la ecuación vectorial paramétrica, que era las coordenadas del punto de paso y las coordenadas del vector dirección multiplicado por lambda. Ahí está, ¿ves? Entonces sería 0, 2 más lambda por -2, 1. ¿Ven? Ya tengo ecuación vectorial paramétrica. Ecuación cartesiana paramétrica tiene esta estructura en donde estas dos son las componentes del punto de paso y estas dos las componentes del vector dirección. Entonces, teniendo en cuenta estas dos informaciones, ¿sí? Reemplazo acá, sería 0 menos 2 lambda. Y la segunda sería i igual a 2 más 1 lambda. Si querés ponerla bonita, la podés poner bonita, pues x igual a -2 lambda, y igual a 2 más lambda directamente, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? Lo importante es llegar a la estructura. Ya está. Vamos con la simétrica. La simétrica también tenía esta estructura en donde acá iban las componentes del punto de paso y acá la componente del vector dirección. ¿Ves? Entonces sería x menos 0, en el otro numerador y menos 2. Acá está, ¿ven? Este es el x sub 0 y este es el y sub 0, ¿no? Y este sería el mu sub 1 y este es el mu sub 2. Bueno, entonces, reemplazando el mu sub 1 sería -2 en el denominador y el mu sub 2 sería 1 en el denominador del segundo miembro. Y listo, ya tenés la ecuación. ¿Ves cómo voy rápido, digamos? Porque conozco las estructuras. Ahora sí, para encontrar la ecuación general, ahí ya voy a tener que trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar cruzadito. Entonces, este por 1 me va a quedar simplemente x, y este por -2, aplicando distributiva, me va a quedar -2y más 4. Agrupando todo en un solo miembro e igualando a 0, tengo la forma de la ecuación general. ¿Ven? Listo. Si ya tengo la ecuación general, ya estoy viendo acá A, B y C. Acordate, ¿no? A, B y C. Coeficientes, no la variable, ¿no? Y ahora con eso ya puedo armar también tu ecuación explícita y segmentaria. La explícita, despejo y. Ahí está la ecuación. Despejando y me queda 2y igual, estos pasan cambiado de signo, y divido miembro a miembro por 2. ¿Ves? De esa manera elimino el 2 que está molestando a la variable y me queda la expresión despejada.
Acá estoy viendo el valor de la pendiente y acá estoy viendo el valor de la ordenada al origen. Para encontrar la ecuación segmentaria, desde acá, fíjate que las ecuaciones, tanto la explícita como la segmentaria, se arman a partir de la general. ¿Qué voy a hacer? Me quedo con las variables porque me acuerdo la estructura que tienen, ¿ven? X sobre A más Y sobre B igual a 1. Me quedo con las variables y paso el término independiente al segundo miembro. Divido todo por 4 para fabricar el 1 que necesito en el segundo miembro y reacomodo los coeficientes. Entonces me queda x sobre 4 más, esto simplificado me va a dar simplemente 2, y entonces me va a quedar y sobre 2. ¿Listo? Ya con eso tenés la ecuación explícita, perdón, segmentaria, que te estaría indicando los valores en donde vas a cortar tanto al eje X como al eje Y. Si queremos ir a la gráfica, entonces, vos podrías graficar de acá, mira, graficando en X4, ahí está, y en Y2, ahí está, uniendo tendría la recta, ¿ves? Esa recta verde es la recta que nosotros hemos encontrado, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver bien el análisis del gráfico. Vamos a armar la última ecuación, que es la ecuación vectorial. ¿Te acordás que la estructura era X menos X sub 0 y, perdón, y menos y sub 0, todo multiplicado por el vector normal, que era normal 1, normal 2, sus componentes. ¿Ves? Entonces, reemplazo los valores de las componentes del punto de paso, ahí está, y la componente del vector normal las teníamos, ¿te acordás de datos? El vector normal tenía como componente 1, 2, así que puedo reemplazarlo acá directamente y listo, ya tendríamos la ecuación vectorial de la recta. Para armar la gráfica, podés usar cualquiera. Bueno, yo grafiqué acá el vector normal que me habían dado, grafiqué la recta que me habían dado, que le llamé recta 1, ¿sí? Que tenía como ordenada al origen al punto 2. Y luego lo que hice es reacomodar ya con la información que teníamos acá, por ejemplo, la ecuación segmentaria, tomé el valor que en X cortaba en 4 y uniendo me va a dar el valor de la recta que yo estaba buscando, que es la recta R, digamos. ¿Me siguen, chicos, hasta acá? ¿Cómo vamos? Profe, ¿podría volver a la parte del principio 2x menos 3y más 6? ¿Qué hizo en ese proceso que me perdí? Que le Acá pasé por otro lado. Sí, ¿me lo podés explicar, por favor? solamente despejé. Es un proceso de despeje porque lo que yo quiero ver es el valor de la ordenada al origen. ¿Ves que te dice acá? Tiene la misma ordenada al origen. Y acá no la veo, digamos, porque esta es una ecuación general. General de R2, ¿no? De la recta que no me interesa a mí. Yo quiero armar otra recta. Entonces, lo que me interesa de esta recta es solamente su ordenada al origen. ¿Qué hice? Despejo. Despejo y. Y entonces dejé ese menos 3i acá, pasé estos dos al segundo miembro y luego dividí todo por menos 3 para que se vaya ese menos 3 que está molestando a la variable, ¿ves? Y de esa manera llego a la explícita, y en la explícita podemos ver la pendiente y la ordenada al origen. Entonces después a la ordenada al origen le di forma de punto para poder utilizarla como punto de paso, y de acá armé el vector dirección, así con esos dos elementos poder armar todas las ecuaciones. ¿Estamos? Bien, entiendo, profe. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué pregunta? ¿Qué punto TP pertenece el punto anterior, profe? Este es el punto 1, estamos todos en el punto 1. Y el anterior también. El anterior era el 1A y ahora terminamos el 1B. ¿Sí? Bueno, estamos en horario, así que lo que voy a hacer es, en todo caso, compartir el desarrollo de lo que tengo para que el que quiera haga captura. Y la clase del miércoles igual vamos a trabajar con estos desarrollos, ¿sí? Estaban planeados para hoy, pero se hizo extensa la teoría, no se preocupen. Lo vamos a revisar igual en la clase que viene, ¿sí? Así que bueno, voy a dejar entonces hasta acá y me quedo un ratito para compartirles las resoluciones, así mañana en la clase presencial los volvemos a subir, ¿sí? No puedo subirlo al aula porque son resoluciones muy eh, primitivas, digamos, básicas, digamos. Así que tomen las capturas, chicos, aprendan a manejar ahí las herramientas que tienen y también a comunicarse entre ustedes, porque si uno toma captura y las puede compartir en un grupo, eso vendría de 10, digamos, se ahorran el tener que estar haciendo todo capturas, ¿sí? No sé si el profe dijo que iba a subir la clase, eso lo tienen que charlar con el profe
José Sí, Luis. perdón, Víctor. Sí, sí. Sí, chicos, pero eso tengo que esperar. Eso, cuando me dan la clase a mí no depende de mí, sino que depende de administrador de lo, digamos, de la parte técnica de Zoom. Cuando ellos me pasan el enlace a mí, yo lo publico. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, ahí entonces me quedo un ratito para, cerraríamos acá, José Luis, yo me quedo con los Dale. chicos compartiendo para que hagan la captura y mañana Ok. continuaríamos a partir del ejercicio que hemos terminado hoy. Sí, vos mañana llega un poquito tarde, así que yo empiezo así, ¿no es cierto? ¿O Sí, no? sí, con la teoría. Ah, Sí, tal bueno, yo cual. empiezo un poquito con la teoría y cuando vos llegas ahí nomás te doy paz. ¿Mm? Dale, Así dale, terminamos con la parte dale. práctica. Dale. Perfecto. Gracias, José Luis. Bien, Nos chicos, vemos mañana. nos vemos mañana. Respecto a la asistencia, hoy fuimos todo apurado, así que no lo voy a pasar, pero mañana sí, por QR. ¿Ok? Bueno, dejo de grabar. Recording stopped.